El domingo 5 de julio, por primera vez en toda su historia, el Estadio Azteca vio perder a México en un mundial dentro de su propia casa. 3-2 contra Inglaterra. Se acabó el sueño del quinto partido. Y aquí está lo que ningún titular frío te va a contar. Cuando sonó el silbatazo final, el mundo entero no estaba hablando de la derrota de México. Estaba hablando de otra cosa. De algo mucho más grande. Porque hay un dato, uno solo, de la propia historia del Azteca, un número de 89 partidos, que explica por qué esta noche, aunque el marcador diga 3-2 para Inglaterra, quien salió engrandecido de esa cancha fue México. Ese dato te lo voy a guardar para el momento justo. Lo que te voy a contar hoy no lo vas a ver en los titulares que solo miran el marcador y cierran la libreta. Porque el marcador cuenta una historia. La noche completa cuenta otra muy distinta. Así que ponte cómodo, porque esta despedida tiene 3 capítulos, el del rival que para ganar tuvo que terminar el partido con 10 hombres, el del pueblo que llenó el Azteca y no dejó de cantar ni perdiendo, y un dato final, de la propia historia de este estadio, que amarra todo. Y cuando los juntes, vas a entender por qué México cayó, pero cayó de pie. De un lado, la narrativa fría, la que muchos ya tenían escrita por si acaso, México otra vez se quedó en octavos, otra vez el quinto partido negado, otro fracaso más. Marcador, punto final, a cambiar de tema. Del otro lado, lo que de verdad pasó adentro del Coloso de Santa Úrsula, 80.824 personas que, cuando terminó el partido, no se fueron. No abuchearon. Se quedaron de pie, cantando, despidiendo a su selección con la frente en alto. La idea que te quieren vender es sencilla, México perdió, fin de la historia. Pero entre esa narrativa cómoda y lo que se vivió en el Azteca se metió un detalle incómodo. Uno que no cabe en la fría hoja de resultados. Y es que México no cayó como cae una víctima. Cayó peleando hasta el último segundo, obligó al favorito a sudar sangre, y lo hizo en una noche que la prensa del mundo entero terminó llamando un clásico. Esta es la historia de cómo se pierde un partido, y se gana el respeto del planeta. Con datos que puedes verificar tú mismo. Vamos por el villano de esta historia, porque aquí es donde se entiende todo. Inglaterra llegó como el favorito lógico, 4 mundiales de renombre, las estrellas de la Premier League, y la costumbre de mirar a México por encima del hombro. Y sí, Inglaterra ganó. No lo vamos a esconder, ese es el respeto que se le tiene al rival. Jude Bellingham les anotó 2 goles en apenas 98 segundos para poner el partido 2-0 al final del primer tiempo. Calidad pura, hay que decirlo con todas sus letras. Pero fíjate bien cómo lo ganaron, porque ahí está el detalle que quisieron festejar rápido. Al minuto 54, Inglaterra se quedó con 10 hombres, expulsaron a Joao Juanzo por una entrada fuerte sobre Jesús Gallardo. Y así, con un jugador menos, tuvieron que aguantar los últimos 40 minutos del partido. Ese es el villano real de esta historia. No es solo Inglaterra, es la arrogancia de creer que a México se le gana fácil, en su casa, como quien cumple un trámite. Y esa arrogancia chocó de frente con la realidad de la cancha más difícil del planeta. Porque el favorito no pasó por encima de nadie. El favorito ganó sobreviviendo. Oye, antes de seguir, te regalo el kit del mundial, completamente gratis. Escanea el código en pantalla y descárgalo. Seguimos. El favorito ganó sobreviviendo. Aguantando ola tras ola. Rezando para que sonara el silbatazo. Hasta su propia prensa lo escribió, describieron este triunfo como la mejor victoria de Inglaterra como visitante en toda su historia. Léelo otra vez. La mejor de toda su historia, la sufrieron aquí, en el Azteca, contra México. Y agárrate, porque cuando pones los números de esa noche uno al lado del otro, la historia deja de ser la de una derrota común. Empecemos por el escenario. El partido arrancó 1 hora tarde. Una tormenta eléctrica cayó sobre la Ciudad de México y retrasó el silbatazo inicial 60 minutos. ¿Y sabes qué hizo la gente? Nadie se movió. 80.824 almas esperaron bajo el cielo partido por los rayos, sin soltar la bandera. En la cancha, México se fue 2-0 abajo por el relámpago de Bellingham. Pero no se quebró. Antes del descanso, al minuto 41, Julián Quiñones metió a México de nuevo en el partido, 2-1, y el Azteca volvió a rugir. Al minuto 60, desde el punto de penal, Harry Kane puso el 3-1. Parecía sentencia. Pero escucha esto,
porque es de novela. Minutos después el propio Kane cometió una falta dentro del área, el árbitro marcó penal para México y Raúl Jiménez lo cobró. 3-2. Con eso, Kane se convirtió en el primer jugador desde 1966 en anotar y en regalar un penal en el mismo partido de un mundial. Y de ahí hasta el final, fue México tirando la puerta abajo. Ola tras ola sobre el área inglesa. El portero Jordan Pickford tuvo que hacer la noche de su vida, incluida una atajada imposible a un remate de Jiménez, para que ese 3-2 no se volviera empate. Ponlo en una sola frase, como no la va a poner la narrativa fría. Para ganarle a México en su casa, Inglaterra necesitó un doblete relámpago, terminar con 10 hombres, un penal y la mejor actuación de su portero. Ese es el trámite que creyeron que iba a hacer. Y hablando de esa gente, déjame contarte lo que pasó en las gradas y en las calles, porque es para enmarcarlo. Este país no vio este partido. Este país lo vivió como si le fuera la vida en ello. 80.824 personas en el estadio, muchas de ellas pagando en la reventa las entradas más caras jamás vistas para un partido de México en una Copa del Mundo. Y afuera, otra vez, el Zócalo se desbordó. La misma plaza que fue el fanfest más concurrido de todo el mundial. Y no te hablo de un puñado de fanáticos. Te hablo de un país entero paralizado, oficinas a media máquina, calles vacías durante 90 minutos, y después, el rugido de una nación completa. Un país que en apenas 2 semanas volvió a creer, que se reconcilió con su selección y que esta noche le enseñó al mundo cómo se apoya a los tuyos, sobre todo cuando el marcador se pone en contra. Y cuando el árbitro pitó el final, pasó algo que dice más que cualquier marcador. La gente no se fue enojada. Se quedó. Aplaudió. Cantó. Despidió a su selección de pie. Porque por primera vez en 40 años, este equipo los hizo olvidar sus problemas y creer, de verdad, que sí se podía. El propio Javier Aguirre lo dijo al terminar, agradeció al jugador número 12, a esa afición y a ese ambiente del Azteca, la casa del fútbol mexicano. Y hasta la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, despidió al Tri con un mensaje público de orgullo. Eso, mi estimado, no se compra. No lo da un marcador favorable. Lo da un pueblo que convirtió una eliminación en la despedida más digna que se recuerde. El Azteca no lloró en silencio. El Azteca se despidió rugiendo. Y aquí llega el momento que a mí más me gusta de toda esta despedida. Porque fíjate lo que hizo la prensa del mundo entero al terminar el partido. No hablaron de un fracaso mexicano. Hablaron de algo completamente distinto. Medios de todo el planeta bautizaron este partido como un clásico instantáneo del Mundial. En Estados Unidos lo llamaron uno de los mejores partidos de todo el torneo. Y aquí en México, medios como Sopitas lo escribieron sin adornos, fue el mejor partido del Mundial 2026. El mejor. De todo el Mundial. Y lo protagonizó México. Pero el elogio más demoledor vino del lugar menos esperado. Jude Bellingham, el hombre que le anotó los 2 goles a México, el rival que acababa de eliminarnos, se detuvo después del partido a hablar en español para elogiar a la afición mexicana. El verdugo, agachando la cabeza ante la gente a la que acababa de callar. Piénsalo un segundo. Cuando el que te ganó se toma el tiempo de rendirle respeto a tu gente, en tu propio idioma, eso no es lástima. Eso es admiración. Eso es reconocer que estuvo en una cancha que jamás va a olvidar. ¿Te das cuenta del giro? El anfitrión simpático del que se hablaba con condescendencia, hoy es el equipo que le regaló al Mundial su mejor noche, y cuyo estadio le arrancó al favorito la mejor victoria de toda su historia como visitante. Los números del marcador tarde o temprano se olvidan. El respeto que se ganó esta noche, no, y es que la imagen de esa noche es de las que se quedan grabadas para siempre. Cierra los ojos y mírala otra vez. El Azteca rugiendo bajo la tormenta. 80.000 personas negándose a irse aunque cayeran rayos. La marea verde encendida de principio a fin, empujando cada pelota como si fuera la última. Familias enteras abrazadas. Abuelos que vieron a México en el 86 explicándoles a sus nietos que esta vez se peleó hasta el final. Gente con lágrimas en los ojos. Y con el canto todavía en la garganta. Las camisetas verdes empapadas por la lluvia y por el sudor de gritar 90 minutos. Los rostros pintados de tricolor que no se borraron ni con el 3-2 en contra. Desconocidos abrazándose como hermanos en la tribuna. Esa marea que ya había rugido durante todo el Mundial, esta noche rugió más fuerte que nunca, precisamente cuando más dolía.
Y del otro lado, cuando la afición inglesa cantaba lo suyo en una esquina del estadio, la tribuna mexicana respondía con la voz intacta, sin agachar la cabeza. Perdiendo el partido, pero sin perder jamás la dignidad. Toda una ciudad, todo un país, que en 2 semanas volvió a enamorarse de su selección. Eso ningún algoritmo lo fabrica. Eso solo lo da un pueblo que esperó esta noche durante 40 años. Y que, aún perdiéndola, la convirtió en una fiesta. Y si con todo esto ya crees que entendiste por qué México salió más grande de lo que entró, espérate, porque hasta aquí solo te conté el corazón de la noche. Falta el dato. El dato que amarra todo. Un número de la propia historia del Azteca que Inglaterra festejó muy rápido para que no te dieras cuenta de lo que de verdad lograron y de lo que no. Aguántame tantito, porque viene lo mejor. Pero antes, vuelve conmigo a esa herida, porque hay que sentirla para entender el orgullo. México lleva 40 años tocando la misma puerta y sin poder cruzarla. El famoso quinto partido. Los cuartos de final. Su techo más alto son solo 2 cuartos de final en toda la historia, 1970 y 1986. Las 2 veces, como anfitrión. Las 2, aquí, en casa. Y desde entonces, nada. Generación tras generación despidiéndose en la orilla. Y agárrate con este detalle, porque parte el alma. El hombre que dirigió a México esta noche, Javier Aguirre, vivió aquella eliminación del 86 desde adentro de la cancha, como jugador. 40 años después volvió al mismo país a intentar cerrar esa herida. Él mismo dijo que este era el partido más importante de su carrera. Y se le escapó otra vez, por un solo gol, contra un rival que terminó con 10 hombres. Duele. Claro que duele. Pero mira la diferencia con todas las otras veces. Esta generación no se despidió agachada ni pidiendo perdón. Se fue 2-0 abajo y peleó hasta el 3-2. Tiró la puerta abajo hasta el último minuto. Obligó al favorito a terminar con 10 y a rezar. México cayó, pero cayó de pie. Y ahora sí, aquí está el dato que te prometí desde el primer minuto, el que amarra toda esta historia. Escúchalo con cuidado, porque es demoledor. El Estadio Azteca ha albergado 89 partidos oficiales en toda su historia. ¿Sabes cuántas selecciones han logrado ganar ahí en todos esos años? Solo 3. 3 en 89 partidos. Y esta noche, Inglaterra se convirtió apenas en la tercera. Pero hay más, se convirtió en la primera selección en toda la historia que le gana a México en un mundial dentro del Azteca. La primera. En más de medio siglo de Copas del Mundo en ese estadio, nadie lo había logrado jamás. Hasta hoy. Y ojo con lo que eso significa de verdad. Para ser esa tercera, para hacer historia, a Inglaterra no le alcanzó jugar de igual a igual. Necesitó un doblete relámpago de 98 segundos, necesitó un penal, necesitó terminar el partido con 10 hombres aguantando 40 minutos, y necesitó la mejor noche de su portero. Y aún con todo eso, no pudo cerrar el partido. México le anotó y lo tuvo contra las cuerdas hasta el silbatazo final. Junta todas las piezas en una sola imagen. Los que se dicen inventores del fútbol, con 4 mundiales encima, para vencer a México en su casa tuvieron que firmar la mejor victoria de toda su historia como visitantes, y aún así hacerlo con un hombre menos. Ese es el tamaño de lo que significa conquistar el Azteca. Ese es el titular completo que la narrativa fría no te dio. México no fue el anfitrión simpático que hizo bonito y perdió. México fue la fortaleza que en 89 partidos solo 3 rivales han podido tumbar y que hoy obligó al mundo entero a quitarse el sombrero. No viste a México perder. Viste caer a la cancha más difícil del planeta y solo ante una tormenta perfecta. Que se queden con los 3 puntos. Que se lleven el boleto a cuartos y el partido contra Noruega allá en Miami. Eso es de ellos, y con todo respeto, se lo ganaron. Porque aquí, en el Azteca, no se jugó solamente un partido. Se jugó el corazón, la tormenta aguantada de pie, la fiesta que no se apagó ni perdiendo, y una selección que le arrancó al favorito la mejor victoria de toda su historia. Nos quisieron dar, otra vez, el papel de los que hacen bonito y se van temprano. Y resulta que fuimos nosotros los que le regalamos al Mundial su mejor noche, y los que pusimos a los inventores del fútbol a sufrir con 10 hombres en nuestra casa. Porque se puede perder 3-2 y aún así salir engrandecido. Se puede caer, y caer de pie, con la frente en alto,
mientras el estadio entero se despide rugiendo y el mundo del fútbol, ese que nos veía por encima del hombro, termina rindiéndose ante México. Así que ya lo sabes, México se despidió del Mundial 2026 en los octavos de final, cayendo 3-2 ante Inglaterra en el último partido de esta Copa en suelo mexicano. Pero se fue dejando algo que ningún marcador refleja, el respeto del planeta entero. Así que dime tú, aquí abajo en los comentarios, ¿crees que México salió más grande de este Mundial de lo que entró, o para ti solo cuenta el marcador? Déjame tu opinión aquí abajo, sin miedo, porque en este espacio tu voz es la que manda. Y si te sientes orgulloso de lo que México le mostró al mundo entero esta noche, revienta ese botón de me gusta, suscríbete y activa la campanita. Y en los comentarios te dejo fijado el dato completo del Azteca, el de los 89 partidos y las únicas 3 selecciones que han ganado ahí, para que se lo compartas a cualquiera que todavía crea que México solo perdió. Porque la historia de esta noche apenas empieza a contarse. Y aquí no la vamos a callar.